reunidos y el pastor me animó a poder predicar el día de hoy el libro que estamos llevando, que es el libro de Gálatas, ¿no? Y ese libro es muy, muy hermoso, se tiene que estudiar mucho, ¿no? Y ha sido hermoso poder ver, aparte de las prédicas que el pastor hizo, ¿no? Recordar un poco lo que él comenzó a hablar acerca del capítulo 1, el capítulo 2. Y bueno, luego el pastor Ángel tomó el capítulo 3, ¿cierto? Se había salteado, ¿no? Pero bueno, tomó el capítulo 3 hasta el versículo 14, creo que lo tomó. Y bueno, y el resto, realmente por la gracia de Dios y su misericordia, podemos estudiarlo el día de hoy. Y Dios también ha ido enseñándome, hermanos. Y algo que oro al Señor siempre cuando estoy parado acá adelante es que Él va a poner juicio a cada persona que habla y lo que dice, si realmente lo está modelando, ¿no? Y eso es lo que tengo en mi corazón siempre cuando estoy acá parado, ¿no? Cada cosa que digo, cada cosa de lo que yo estoy diciéndoles a ustedes, lo tengo que modelar. Y eso es lo que tengo que hacerlo, ¿no? Así que, hermanos, busquen ahí sus Biblias en Gálatas capítulo 3, versículo 15. Gálatas capítulo 3, del versículo 15, vamos a terminar todo el capítulo 3. Así que me tocó muchos textos. Y a mí me gusta ir palabra por palabra, versículo por versículo, pero vamos a ir poquito a poquito entendiendo este pasaje, Gálatas capítulo 3, lo tienen ahí, de versículo 15 hasta el 29. Dice así, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hubiese de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. Así vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Bueno, hermano, oremos.
Señor Dios, gracias por este tiempo, gracias Señor por tu palabra. Ayúdanos Señor a poder entenderla, ayúdanos a verla con claridad Señor y a poder Señor ver tu palabra como lo suficiente Señor para nosotros. Señor, te rogamos para que tú guíes en este tiempo Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. No sé si se pudieron percatar, pero hay una palabra que está repitiendo en este texto. Es una palabra que tiene 2 letras. Constantemente lo va repitiendo, que es la fe, ¿no? La fe tiene una suma importancia por la cual Pablo está hablando. La fe tiene que ver la confianza en el Señor. Tiene que ver en solamente creer, ¿sí? Y Pablo quiere repetir esta palabra porque estaba sucediendo algo en esta iglesia, o en estas iglesias que estaban en Galacia. Ahora, Pablo escribe a estas iglesias, ¿sí? Que están en Galacia, una región de Galacia que ya lo sabemos, lo escribe con una gran frustración, con un gran dolor, porque estaban pasando situaciones terribles en estos lugares. Había hombres que se habían metido a estas iglesias que eran judíos, que eran descendientes de Israel, que estaban convenciendo a muchos de los gentiles que no eran judíos, que habían puesto su fe en Cristo, lo estaban convenciendo que ellos tenían que guardar la ley, que ellos tenían que hacer lo que la ley los demandaba, o si no, no eran completamente hijos de Dios. Entonces Pablo se había enterado de esta situación, habían visto que había judíos cristianos que querían judaizar a algunos hombres creyentes que no eran judíos, querían que ellos se circunciden, querían que ellos celebren la Pascua, ¿no? Querían que ellos también hagan las fiestas que hacían los israelitas para que sean completamente hijos de Dios, porque si no lo hacían, no estaban obedeciendo la ley ni a Dios y no eran completamente hijos de Dios. Así que Pablo se entera de esta situación y Pablo, viendo esto, lo que va a mostrar es que la ley no es lo que puede salvar al hombre, sino es la fe en Cristo. Eso va a ser el punto realmente de Pablo. No necesitamos la ley para poder ser salvos. Necesitamos la fe en Cristo Jesús. Ahora, mientras veía lo que estos hombres judaizantes, judíos... Luis, ¿lo puedo cambiar? Porque parece que se fue cortando. Perdón, hermanos. Y entonces estaba pasando esta situación en esta iglesia, en un lugar donde había hombres reunidos y otros hombres se creían más que otros porque guardaban la ley y menospreciaban al gentil que había creído en Jesús. Entonces, hermanos, ahí ponía como un subtítulo antes de empezar, y algo que Dios me ha ido sorprendiendo en este tiempo y ha ido enseñando constantemente es acerca de una fe verdadera. Me acuerdo cuando fui a Quebrada Verde, tuve que hablar si la fe que tienes es verdadera o no. Me acuerdo cuando tenía que enseñar a los niños aquí acerca de un hijo de Dios y un hijo del diablo, era mostrarles quién realmente era un hijo de Dios y quién ha puesto su fe verdaderamente en Cristo. Y ahora, topándome con este texto y tenía que enseñarlo, tiene que ver con esto. Si realmente mi fe está basada en Cristo, si mi fe es verdadera o no, o solo estoy viviendo una vida cristiana y imitando ser cristiano, porque otros me dicen que tengo que hacer esto, y no porque realmente puse mi confianza en Cristo. Y una verdadera fe en Cristo puede salvar, y no una vida aparente, religiosa, o un esfuerzo humano.
eso no te puede salvar. ¿Sí? Solo una vida verdadera, una verdadera fe en Cristo te puede salvar en una vida aparente. Fíjate ahí en el versículo 15, ¿sí?, de Gálatas. En el versículo 15 de Gálatas, ¿lo tienen, hermanos? Y se me perdió un ratito. Versículo 15 de Gálatas, del capítulo 3. ¿Sí? Dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Pablo comienza a hablar y diciendo hermanos. Él comienza trayendo a cada uno de los creyentes, hablándoles amablemente como si fueran sus hermanos en Cristo. Y esto sin duda representa un cambio de lo que estaba hablando en el capítulo 3, versículo 1. Porque en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 1, no le dice hermanos, le dice insensatos, ¿no? Como dijo nuestro el pastor Ángel, que esa palabra insensato significaba no tonto, que no piensa. Pero acá Pablo comienza a decir hermanos, ¿no? Hay un cambio. ¿Por qué les comienza a decir hermanos? Bueno, porque Pablo va a comenzar a hablar de otro concepto. Va a cambiar la idea ahora. Y va a comenzar a dar una pequeña introducción para que ellos comiencen a pensar, ¿sí? Sus hermanos, ¿sí? Y le va a dar este argumento. Dice así: no hablo en términos humanos. Lo que Pablo está diciendo es que va a utilizar la lógica humana para que ellos puedan entender. Que va a hablar algo que normalmente pasa en la vida cotidiana, ¿sí? Y dice, y esto es lo que pasa normalmente en la vida cotidiana. En términos humanos le dice, un pacto, aunque sea de hombre, ¿no? Y hermanos, ¿por qué comienza a hablar Pablo de un pacto? Bueno, cuando Pablo está hablando aquí de un pacto, es algo colocado en sí, es un acuerdo. ¿Sí? Es un acuerdo, ¿no?, que se transmite la idea como un testamento. ¿Sí? Un testamento. Como la última voluntad del testamento de una persona. ¿Sí? Como una herencia, ¿no? Cuando una persona deja una herencia, comienza a colocar en su testamento, ¿no?, las cosas que él quisiera que se haga cuando esté muerto, ¿cierto? Entonces el pacto tiene que ver con eso, con lo que Pablo está diciendo, ¿no? Cuando dice un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, dice, nadie lo invalida ni lo añade. Entonces Pablo usa estas verdades, estas cosas humanas que el hombre conocía, de un testimonio, de una herencia, para mostrar que cuando esa persona escribió su herencia, escribió su pacto, a quienes le iba a dar una herencia, nadie puede quitar ni añadir, porque ya lo escribió, ¿cierto? Entonces, estas personas, la iglesia de Gálatas entendía, porque esto pasaba normalmente. Una persona dejaba herencia, una persona escribía un pacto para quién iba a dejar esa herencia, y ninguna persona podía añadirle ni quitarlo, porque era algo inmutable, era algo que se tenía que quedar ahí, ¿sí? Entonces era un pacto vinculante, ¿sí? Entonces el punto que Pablo plantea es que incluso los hombres pecadores, ¿sí?, consideran sus pactos vinculantes, inmutables, nadie lo puede ratificar, ¿sí? El hombre piensa así. Entonces, ¿por qué Pablo comienza a hablar de esta manera? Bueno, ¿por qué va a hablar de un pacto? Él va a mostrar lo confundido que estaban estos hombres, que pensaban que las obras eran necesarias para ser salvos, que pensaban que si yo hacía algo más, si vivía una vida un poco más religiosa, un poco más santa, me podía llevar al cielo. Y entonces Pablo va a abolir este argumento. Pablo le va a hablar acerca del pacto que el hombre normalmente hace. Pero ¿por qué le dice? Fíjate ahí en el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Este pasaje, hermanos,
es muy hermoso. Realmente fíjate que dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Entonces, ¿a quién fueron hechas las promesas? Es sencillo, a Abraham. Entonces, ¿cuándo Dios hizo un pacto con Abraham? ¿Se acuerdan? Fue en Génesis capítulo 22, 18. ¿Qué dice ahí en Génesis capítulo 22, 18? Dice, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mí, vos. Entonces la descendencia de Abraham iba a ser benditas todas las naciones porque él obedeció su voz, porque Abraham creyó en Dios. Esto es interesante porque cuando dice a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, esa simiente, hermanos, es el Mesías, ¿sí? Dijo, a través de esa simiente todas las naciones del mundo serían bendecidas. Así que la promesa que Dios le hizo a Abraham fue en realidad la promesa de salvación, ¿sí? La promesa de la justificación, que estaría disponible tanto para judíos como para gentiles. Así como Abraham entró en ese pacto por fe, también todos los descendientes de Abraham entrarían de igual manera a ese mismo pacto, pero por fe. Eso era la promesa de su simiente. Ahora, fíjate que luego Pablo dice algo. Dice, no dice a las simientes, ¿no? Como si hubiese muchos, sino como uno, ¿no? A tu simiente, la cual es Cristo. Fíjate que primero habla de manera negativa, ¿no? Dice, no dice de simientes, no es plural, ¿sí? Sino como si estaría describiendo a muchos. Luego comienza a hablar de algo positivo, una simiente, tu descendiente, que es Cristo, el Mesías, de manera singular. ¿Qué está diciendo Pablo entonces? Es esto. La simiente, hermanos, en el texto hebreo y en la traducción griega, ¿sí? Esa palabra no está en plural. No son simientes, sino está en singular. Es una simiente. ¿Y quién es esa simiente? Entonces, Pablo comienza a dar este argumento teológico que esa simiente no está hablando, tiene que ver con esta palabra, semilla, ¿sí? No son semillas, es una semilla. Y era Cristo, el Mesías. Entonces, el pueblo de Israel no era la promesa de Dios. ¿Qué era la promesa de Dios que hizo Dios con Abraham? Era Cristo. Era Cristo, era una simiente, era una persona. Pero decimos, pero Dios le prometió a Abraham descendencias numerosas. Y ese es el pueblo de Israel. Sí, es el pueblo de Israel. Pero en medio de ese pueblo va a venir una simiente. Solo una persona, que es Cristo. No, porque Abraham creyó a Dios. Hermanos, solo porque Abraham creyó, entonces, y él obedeció, Abraham fue salvo. No porque hubo un rito o porque tenía que cumplir algunas obras, sino solo porque tuvo su fe en Dios. Y él creyó. Entonces, él fue salvo por esa situación. Y fueron benditas todas las naciones, porque iba a venir una simiente, hermanos, ¿sí? Que era el Mesías. Y esta simiente no está hablando del pueblo de Israel. ¿Está hablando de quién? De Cristo. Esa era la simiente, ¿sí? No era el pueblo de Israel, era Cristo. Entonces, qué interesante. Y dice luego en el versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la
promesa. ¿Cuál era la primera promesa que Dios hizo? Fue con Abraham. La promesa de salvación, ¿no? Y después, ¿qué vino? ¿Qué dice después de 430 años después que llegó? La ley. Entonces, me ponía a pensar esto, hermanos. Si los judaizantes que estaban en la iglesia de Galacia le decían a los hermanos, tienes que circuncidarte, tienes que celebrar la Pascua porque eso dice la ley, ellos estaban diciendo, en pocas palabras, que Abraham no era salvo. Porque Abraham fue antes de ¿qué? De la ley. Abraham no vio la ley. Abraham no estuvo practicando la ley. ¿Él qué hizo? Él obedeció y creyó. Él tuvo fe en Dios. Imagínate, para un judío decirle que Abraham, que el padre Abraham, si ellos dicen que fuera por la ley, entonces Abraham habría sido salvo. Entonces Abraham no habría sido justificado si la ley te haría salvo. Y esto fue una cachetada para los gálatas, para esos judaizantes. Si tú eres judío y dices que la ley te puede salvar, entonces tu padre Abraham no es salvo. Porque la ley fue después de, ¿qué dice ahí? 430 años después. Y hermanos, ¿cómo sabemos si una persona es justificada solo por fe? Bueno, la persona no puede ser justificada por obras, hermanos. ¿Sí? No puede ser justificada por una ley. ¿Sí? Porque la ley apareció después. Hermanos, una persona es justificada por fe. Porque las promesas a Abraham fueron para su descendiente, que fue Cristo después. Entonces, hermanos, y luego dice la ley fue 400 años después. Entonces, una persona, hermanos, es justificado por fe y no por obras. Y esto dice desde mucho antes. Una persona es justificada por fe. Y hermanos, ¿cuántas veces hemos intentado nosotros, como creyentes, pensamos que necesitamos algo más para realmente ser verdaderamente salvos? Pero no necesitamos nada, solo necesitamos poner nuestra fe en el Señor Jesús. Necesitamos poner nuestra fe en esa simiente. Y Abraham puso su fe en esa simiente, en esa promesa, en esa descendencia. Y hermanos, es necesario no vivir una vida religiosa, una vida aparente, que por mi propio esfuerzo puedo llegar al cielo, sino vivir una vida de fe. Una vida creyendo a Dios, como él creyó Abraham. ¿Sí? Así que, hermanos, fíjate lo que dice ahí en el versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham mediante la promesa. Esta palabra porque, hermanos, tiene que ver con la razón por la cual Pablo está hablándoles. Hay una razón. ¿Sí? Le va a dar la razón del versículo 17 en este versículo 18. ¿Sí? Dice, si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Es como si Pablo dijera, si no se pudiera tener ambas cosas, la ley o la promesa. Si te aferras a la ley, excluyes a la promesa. Entonces no puedes tener los dos. Es creer en la promesa o creer en la ley. ¿Sí? Hay una versión que es la versión amplificada de la Biblia, dice esto: porque si la herencia de la promesa depende de la observancia de la ley,
como estos falsos maestros que quieren hacerte creer, ya no dependes de la promesa. Hay otra versión de la Biblia que es la NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice, porque si la herencia no pudiera recibir guardando la ley, entonces no será resultado de aceptar la promesa de Dios. Notas, hermano, que la palabra herencia es algo que se da, no es algo que se trabaja. ¿Sí? No es algo que tú tienes que forzarte. ¿Sí? Es herencia, es algo que se da. ¿Sí? Entonces, Pablo comienza a decir esto. No necesitas trabajar para ser salvo. No necesitas esforzarte para ser salvo. Porque la herencia, ¿sí?, es por la promesa. Solo creyendo. No necesitas hacer nada para poder llegar al cielo. ¿Sí? No necesitas cumplir cosas. No necesitas esforzarte para poder ir al cielo. Porque la herencia es algo que no se trabaja. Es la ley o las promesas. Es las obras o la gracia de Dios. Tú solo tienes que confiar en la gracia de Dios, no en tus obras. Quiero que te fijes en Gálatas 3:8, ahí mismo nomás dice así, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes? A los gentiles, de antemano la buena nueva habrán, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, por fe uno es justificado, por la gracia de Dios uno es justificado, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Luego dice, para que nadie se gloríe. Aún la gracia y la fe vienen de parte de Dios. Es Dios que pone en el corazón de cada hombre para poder creer en Él. Es la obra del Señor. Y más adelante dice, las obras no son necesarias. ¿Sí? Y hermanos, como creyente, ¿cómo te das cuenta si tu confianza está basada en tus obras o realmente en una fe puesta en Cristo? ¿Cómo te das cuenta? Bueno, acá ponía algunas cosas. Cuando te frustras, cuando pecas y te frustras, tú dirás, ¿pero por qué? Bueno, porque no llegaste a ser un hijo de Dios como supuestamente querías ser. ¿Sabes cuál es otra de las cosas, hermanos? Es cuando no permanece. Una persona que no ha puesto su fe y su confianza en Cristo no permanece, sino que un momento a otro se van. Eran de nosotros, ¿no dice? No, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros porque no permanecieron en Él. No estuvo con nosotros. Se van. Es una persona que solo está confiando en sus obras, no va a permanecer en la iglesia. Pablo dice algo, entonces por las puras está la ley. No, Pablo sabía el corazón de estos hombres que estaban ahí. Conocía. Y por eso que Pablo dice esta pregunta. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa dice, y luego dice ahí Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Hermanos, cuando dicen, ¿para qué sirve la ley? Pablo conocía que los Gálatas, estos hombres, iban a preguntar esto. ¿Cuál era entonces el propósito de la ley? ¿No? ¿Por qué Dios introdujo la ley después? Entonces, y Pablo les va a dar una claridad. Si la ley no fue dada para salvar al pecador, ¿sí?, sino para condenarlo. Dirás, ¿cómo es eso? ¿No? Para que le diera cuenta para que se diera cuenta de la necesidad de su pecado. ¿Sí? Entonces, ahí luego dice Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones. Pablo responde su propia pregunta, ¿no? ¿Por qué fue añadida? Y fue añadida, ¿sí?, y apareció
ahí en ese momento, ¿no? Vamos a decirlo así, para revelar a los hombres su culpa y revelar lo que ellos están haciendo, su pecado. Para eso fue añadida la ley, para mostrarles, ¿sí?, como un espejo, quién realmente ellos eran delante de un Dios santo. Porque Dios no es un asesino, pero ellos estaban asesinando. Dios no podía mentir, pero ellos mentían. ¿Sí? Dios solamente era verdad, pero ellos no andaban en la verdad. Entonces ellos miraban la ley como un espejo, ¿sí?, para ver sus transgresiones, para ver el pecado, ¿sí? Entonces la ley vino en ese sentido para permitir que los pecadores se vieran cómo ellos eran, cómo ellos están cometiendo pecado, para verse en un espejo como hombres pecadores, ¿sí?, cómo ellos se miraban delante de los ojos de un Dios santo, pecadores, incorruptos, ¿sí? Pero la ley no podía purificarlos, la ley no podía salvarlos. Entonces, ponte en esta escena donde Pablo está con los Gálatas, donde los judaizantes que le dicen: si tú crees en la ley, entonces Abraham nunca fue salvo, porque Abraham no estuvo en la ley, sino Abraham creyó por fe. Y ahora Pablo le dice: la ley es para que te veas como un pecador, como un espejo de lo que realmente tú eres delante de un Dios santo. Entonces, la ley servía, pero para vernos como, vamos a decirlo de esta manera, como criminales delante de Dios. De un Dios puro, de un Dios santo, y la ley demostraba que Él era santo, ¿no? Pero la ley no te podía purificar. La ley no te podía salvar. Y luego dice: hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Esa simiente, hermanos, ¿a quién se refería? Constantemente le digo, es a Cristo, ¿no? En Él fueron hechas las promesas a Abraham, porque Cristo fue la única persona que obedeció, ¿qué cosa? La ley. Fue la única persona que no pecó. Fue la única persona, ¿no?, que cumplió esa promesa, ¿sí? Hasta que viniese esa simiente, hermanos. Entonces, estos judaizantes no tenían que confiar en la ley, tenían que confiar en Cristo. Porque ellos, si seguían confiando en la ley, nunca iban a poder vivir como Dios quiere que vivan, porque siempre el pecado está. Siempre van a transgredir una parte de la ley, ¿sí? Entonces, lo que le dice Pablo es: no confíen en la ley, confíen en esa simiente, en Cristo, porque es la única persona que resolvió y hizo conforme a la ley, y en Él tú tienes que poner tu confianza. Y eso es interesante porque, hermanos, a veces una fe verdadera ve realmente su pecado, ve cómo está delante de Dios, ve su situación. Una fe verdadera ve de esa manera, que necesita de una simiente, necesita de un Salvador, necesita de Cristo. Se ve perdido. Y hermanos, fíjate que dice después ahí: y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. ¿Qué cosa fue ordenada? Bueno, la ley. La ley fue ordenada, sí, administrada a través de ángeles entregadas a Israel por manos de un mediador. ¿Quién era el mediador en ese tiempo cuando Dios dio la ley? Bueno, en ese tiempo era Moisés, ¿cierto? Moisés era un mediador, porque en Deuteronomios 5, 4 al 5 dice que
a cara habló el Señor con vosotros en el monte, en medio del fuego, ¿no? Mientras estaba entre el Señor y ustedes aquel tiempo, ¿no? Porque para que declaren la palabra del Señor, pero tenían miedo a causa del fuego y no subieron al monte. En ese momento cuando estaba el pueblo de Israel, ellos no subieron al monte porque tenían miedo, y el único que subió al monte fue Moisés. Él era el mediador en ese momento entre la ley, pero dice que ahí, si te fijas, el mediador, fue ordenada por medio de ángeles y en manos de un mediador. ¿No, hermanos? Necesitamos un mediador, ¿no? Y es interesante porque Pablo habla de un mediador en medio de la ley, ¿sí? Que estaban los ángeles, pero también estaba Moisés, ¿no? Fíjate ahí en el versículo 20, dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Hermanos, este versículo me mató la cabeza. No sabía cómo interpretar este versículo. Estaba buscando, decían, parece que Pablo se ha ido a otra idea porque no lo entiendo bien. No sé si tú lo puedes entender leyendo, pero me hizo pensar mucho. Dice así, el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Es muy difícil. Yo estaba viendo palabras, decía mediador, y luego Dios dice es uno solo. O sea, un mediador se necesita a alguien, ¿no? Si yo quiero hablar a Luis, pero yo no puedo llegar a él, yo necesito un mediador que va a ser Pedrito, que le diga a Luis lo que yo quiero decirle a él. Pero luego acá dice, pero Dios es uno. Entonces decía, ¿por qué habla de mediador cuando en ese momento no hay mediador? Eso es lo que me ponía a pensar. Es como que yo necesito a una persona, que ya somos dos, para darle comunicación a él. Pero acá dice, en Dios es uno solo. Entonces decía, ¿qué es lo que quiere decir entonces? Es que Dios, no quiero equivocarme, hermanos, pero es lo que yo pude ver, ¿sí? Dios no necesita de un mediador o de algo que no queremos hacer, por la cual Dios quiere que nosotros hagamos. Y ahí sería bueno examinar, ¿realmente Dios es mi Padre? Si Él es tu Padre, comienza a tomarlo como tu Padre, como tu Señor, ¿sí? En el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay excepción, hermanos. En Cristo todos somos un cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se pueden resolver las divisiones del hombre? Bueno, en Cristo. En Cristo se resuelve cualquier división. Todos sois unos en Cristo. Todo creyente está igual de condiciones delante de Cristo, tan solo en la base de la fe, ¿sí? No hay otra razón. Todos somos unos en Cristo. Todos los que vienen a Jesucristo vienen porque están muy lejos de Cristo. Todos los que vienen a Jesucristo vienen ¿por qué? Porque son muy diferentes de Cristo y porque son muy imperfectos. Solo Cristo es el que puede solucionar esto, ¿sí? Entonces todos somos uno. No es que alguien es más perfecto que el otro. Y los gálatas lo tenían que saber. No es porque tú guardas la ley, eres mejor que el otro. No es porque tú cumples toda la ley, vas a ser mejor que el otro, no. Todos somos uno en Cristo, ¿sí? Nadie es mejor que el otro. Pedro decía antes de empezar que no hay quien es más superior que el otro. Todos
Dios nos ve a todos, vamos a decir, de manera igual. ¿Sí? Todos nosotros estábamos perdidos. ¿Necesitábamos de quién? De Cristo. Todos nosotros estábamos imperfectos, necesitábamos de Cristo. Y eso, hermanos, nos unió a todos que estamos aquí. Y eso es la iglesia. La iglesia donde hay hombres que han confesado que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, el creyente, ¿sí?, no hace excepción de personas. No está diciendo que uno es más importante que el otro. El creyente no le importa la nacionalidad, ni el sexo, ni el estatus social. No es porque él tiene más dinero lo voy a tratar mejor. No es porque él es así lo voy a... No, realmente Dios nos ve a todos como uno solo. Entonces, y debemos de mirar la imagen de Cristo en cada creyente. Si yo miro a mi hermano, miro a Cristo, la imagen de Cristo, cómo Dios le salvó a mi hermano. Entonces, si yo veo eso en mi hermano, voy a tratarlo como lo mejor. Lo mejor. No importa si a veces pensamos como creyentes, si viene un misionero a mi casa, le voy a dar lo mejor, porque es misionero. Sí, amén. ¿Qué pasa si viene mi hermano, que no es, que está en la iglesia viniendo? ¿Por qué no darle lo mismo? ¿Por qué dar esas diferencias? Cuando yo veo a mi hermano, solo veo a Cristo. No puedo dar diferencias, porque somos uno en Cristo. Entonces, creo que ahí donde uno debería examinar su corazón y decir, todos somos uno en Cristo. Y cada persona que yo veo, cada hermano que yo veo a Cristo. ¿No? Veo a Cristo en mi hermano, que lo salvó, que lo limpió, que lo rescató, así como a mí me rescató, ¿no? Versículo 29. Dice ahí, y es el último versículo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Si perteneces a Cristo, ahora eres linaje ¿de quién? De Abraham. ¿No? Herederos según la promesa. Y hermanos, si tú has creído en Cristo, eres heredero de esa promesa. Eres el hijo de Abraham. Vamos a tomarle de esa manera. Estás cumpliendo la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Se recuerdan cuando Zaqueo se convirtió? Jesús dijo algo, verdaderamente este es el hijo de Abraham. ¿Por qué Jesús dijo eso? Por lo que estamos leyendo ahora. Porque confió en la promesa de ¿quién? Que Dios hizo a Abraham. Porque creyó igual que Abraham. Entonces nosotros somos, hermanos, herederos según la promesa. Porque hemos creído, hemos confiado en Él y hemos puesto nuestra fe en Él. Hermanos, quiero terminar con esto. Lo que decía antes, una verdadera fe está puesta en Cristo y no en una vida religiosa o no en algo que tú puedas hacer. Una verdadera fe ve su pecado y necesita de un mediador. Pero también una verdadera fe lo ve a Dios como su Padre. Va a hacer lo que Él dice que hagamos, que tenemos de hacer. Entonces, hermanos, ¿cómo está tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En Cristo o en tus obras? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Hermanos, yo quiero que entiendan algo. En esta iglesia de Gálatas estaba dos tipos de creyentes.
Unos que confiaban en la ley y otros que confiaban en Cristo. Y hermanos, siempre el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Siempre van a crecer juntos. No puedes quitarlos, porque si quitas a la cizaña puedes lastimar al trigo. ¿Qué tienes que hacer? Que crezcan juntos. Hermanos, en realidad, en muchas iglesias, en todas las iglesias, hay trigo y cizaña. Y no puedes saber quién y quién es trigo, no puedes decir, tu hermano eres cizaña, así que no puedes saber. Porque van a crecer juntos. Tú puedes ver un hermanito, cómo está creciendo, un hermanito, qué bueno y todo. Pero capaz es una cizaña, pero no lo puedes saber. Solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe lo que pasa en su corazón. Y esa persona sabe si Dios es su Padre, si se ha visto un pecador delante de Dios, si necesita de Dios, y que está puesta su fe no en las obras, sino en Cristo, entonces siempre la iglesia va a crecer así, con cizaña. ¿Cómo te vas a dar cuenta que una cizaña, lo que dije al principio? Porque va a ser quitado, va a ser echado, no va a permanecer. Y es triste, hermano, saber que en esta iglesia hubo tantos hermanos que se sentaron, que hoy no están, ¿no? Porque no eran de nosotros. Solo estaban confiando en sus obras. Solo estaban confiando en lo que ellos podían hacer para Dios, pero no se habían visto pecadores delante de Dios. Así que, hermanos, esto siempre va a pasar en la iglesia. No sabemos quién es cizaña, no sabemos quién es trigo, pero en el fin del tiempo se va a mostrar quién es de Dios. Capaz de aquí solo son algunos. No sabemos. Pero oro al Señor para que esta iglesia haya realmente creyentes verdaderos. Creyentes que hayan puesto su fe en Cristo y no en sus obras. No en decir que si yo vengo todos los días y sirvo al Señor ya soy salvo. No. No es porque si soy fiel a la iglesia soy salvo. No. Es tan solo por la gracia de Dios. Tan solo por Él. No necesita esfuerzo humano. No necesitamos, a veces decimos, no, tienes que hacer esto y esto y esto y esto para que estés bien. No, solo necesitas la gracia de Dios y la palabra de Dios. Es suficiente para mostrar lo que realmente eres. Y también Dios ha puesto medios de gracia. Su iglesia, hombres que confían en el Señor, mujeres que pueden guiarte para ver con claridad quién eres delante de Dios. Así que, hermanos, es bueno examinarnos. Cuando estudiaba esto, todo el tiempo de decir, me acuerdo que mi hermano Jonás, como estamos viviendo junto con Luisito, venía, yo estaba ahí en la computadora estudiando y le decía a Jonás, ¿cómo realmente a veces pensamos que hemos creído en Cristo, pero lo que veo más son un esfuerzo humano? De decir, yo puedo, y no estoy confiando en Cristo, sino confiando en mis fuerzas, ¿no? Y cuando todo depende de Cristo, no de nosotros. Hay un pasaje en Filipenses, y quiero terminar con esto. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Versículo 13, perdón, dice, porque Dios, capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena